La mayoría de los cursos de primeros auxilios psicológicos están pensados para responder a emergencias exclusivamente humanas. Y está bien. El problema es que sabemos que nuestros contextos no están solo compuestos por otros seres humanos, sino que convivimos con otras especies animales que en muchísimas ocasiones son además parte de nuestras familias. Y aquí cabe que nos preguntemos entonces, ¿qué pasa cuando en una emergencia no solo se ven afectadas las personas? ¿Qué pasa cuando hay animales en medio de la tragedia, del fuego o del derrumbe? Este curso parte de una convicción sencilla pero urgente. Cuando cuidamos de la salud mental de quienes aman y se preocupan por los animales, estamos también cuidando el vínculo que estos se establecen y construyendo comunidades mucho más resilientes. Porque cuando una emergencia ocurre, esta nos afecta a todas y a todos. Y cuando somos capaces de avanzar realmente sin dejar a nadie atrás, es cuando estamos construyendo una comunidad que verdaderamente cuida. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas primeros auxilios psicológicos? Quizás pienses inmediatamente en psicólogos, en intervenciones profesionales o en algo complejo y difícil de realizar. Pero lo cierto es que la primera ayuda psicológica no necesariamente es eso, sino que es algo mucho más cercano, más humano y más urgente. La primera ayuda psicológica o PAP es una herramienta que sirve para acompañar a personas en crisis, justo cuando ocurre la emergencia o en los días inmediatamente posteriores. Aquí también es importante identificar qué es y qué no es la PAP. Y podríamos decir que la PAP es escuchar sin juzgar, es ayudar a que una persona se sienta segura, es entregar información útil en el contexto de una emergencia, es ayudar a reconectar con recursos, personas o lugares que le brinden contención. Y por sobre todo es validar su dolor sin minimizarlo ni apurarlo. La PAP no es terapia, no es un diagnóstico clínico, no es hacer que alguien hable si no quiere, y mucho menos es decirle a alguien cómo debería sentirse en el contexto de una emergencia. ¿Y por qué deberíamos hablar de primeros auxilios psicológicos en contextos multiespecie? Porque cuando ocurre una emergencia, tanto los animales como los vínculos que establecemos con ellos también se ven afectados. Y quienes los amamos, ya seamos sus tutores, cuidadoras, vecinas, rescatistas o incluso agricultores, sufrimos pérdidas reales, tanto físicas como emocionales. A modo de ejemplo, pensemos un contexto de emergencias donde a una mujer no la dejan subir a un autobús de evacuación con su perro y se sintió abandonada por el sistema y obligada a abandonar a alguien que para ella es parte de su familia. O un campesino que vio morir a sus animales sabiendo que con ellos se iba su cotidianidad y su forma de vida. O una voluntaria de un refugio que se quedó sola atendiendo a animales heridos hasta que finalmente ya no pudo más. Todos estos casos son situaciones reales, que además de esto han ocurrido en innumerables ocasiones y cada vez que hay situaciones de emergencias y catástrofes. Y a pesar de su ocurrencia consistente en todas las emergencias, continuamos ignorándola y considerándola como un tema de segunda categoría. A partir de esto es que consideramos que es urgente comenzar a hablar de los primeros auxilios psicológicos en contextos multiespecie para visualizar la relevancia de acompañar a quienes convivimos con animales y la importancia que tiene en la resiliencia comunitaria la generación de redes de cuidados que nos reconozcan e incorporen como parte de la comunidad y como sujetos de protección en los planes de emergencia. Cuando una persona atraviesa una situación de desastres o emergencias, puede reaccionar de muchas formas. Y todas, absolutamente todas, son válidas. A modo de categorizar y facilitar la identificación de estas formas de reacción, las dividiremos en 5 niveles o formas de reaccionar, muchas de las cuales probablemente ya has experimentado tú misma o tú mismo, o quizás has podido verlas en otros en algún contexto de emergencias. Comencemos hablando de las reacciones a nivel emocional,
donde podemos identificar emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, la angustia, la culpa, la desesperanza o incluso sensaciones de vacío. También encontramos reacciones o respuestas a nivel cognitivo, o lo que refiere a nuestras capacidades mentales, donde podemos encontrar personas que reaccionen con confusión, con dificultad para concentrarse, con pensamientos repetitivos, o incluso con desorientación o imaginando escenarios catastróficos. También podremos encontrar a personas que muestran respuestas a nivel conductual, donde podríamos ver personas mostrando inquietud o parálisis o hipervigilancia, tendencia al aislamiento o una búsqueda compulsiva de actividad o desbordes de ayuda. También podríamos encontrar a alguien que camine sin rumbo buscando a sus compañeros peludos o incluso que pueda negarse a abandonar zonas de riesgo. Por otro lado, también podremos identificar o experimentar reacciones a nivel físico, tales como temblores, taquicardia, dolores de cabeza o de estómago, sudoración, fatiga extrema, alteraciones en el ciclo del sueño, aumento o disminución del apetito y también tensión muscular. Y finalmente también podríamos encontrar reacciones a nivel social o relacional, donde podríamos experimentar irritabilidad, retraimiento, necesidad de sobreprotección o dificultad para comunicarse. Todas estas reacciones son normales y esperables en contextos de emergencias y catástrofes, pero además es importante considerar que cuando hay animales involucrados, estas reacciones pueden amplificarse por diversos motivos. Por un lado, por el tipo de vinculación que las personas pueden generar con sus animales, particularmente en contextos donde no siempre este vínculo es reconocido. Además, se suma la impotencia por no poder hacer más o por verse obligados a un abandono forzado debido a la falta de sensibilidad social o infraestructura para proteger a los animales o servicios de emergencia necesarios para cuidarnos a todos. Estas reacciones emocionales y experiencias traumáticas no se resuelven con un ya va a pasar o ya podrás adoptar otro, sino que se acompañan, se visibilizan y se reconocen. Y eso también es parte de una primera ayuda psicológica. ¿Quiénes pueden beneficiarse de las PAP? Inicialmente podemos decir que cualquier persona que esté afectada por una situación de emergencia o desastres, ya sea indirecta o directamente, puede beneficiarse de las PAP. Y esto incluye, por ejemplo, personas que han perdido sus seres queridos, sean estos humanos o animales. También tutores que no pudieron evacuar con sus animales o que fueron separados de estos, forzosamente o no. También personas que se sienten abrumadas, confundidas o bloqueadas. Y también voluntarios y rescatistas emocionalmente saturados o personas mayores que han perdido a sus animales, muchas veces siendo su única compañía. Con esto lo que queremos enfatizar es que es fundamental entender que el vínculo humano-animal puede ser tan fuerte como cualquier otro lazo familiar y que su ruptura genera reacciones emocionales reales, profundas y completamente válidas. ¿Cuándo se puede ofrecer una primera ayuda psicológica? Las PAP pueden ofrecerse inmediatamente después de un evento crítico, como un incendio o una evacuación forzada, pero también días después si la persona aún sigue afectada. Por ejemplo, podemos pensar en la escena misma de una emergencia, mientras una persona espera noticias de su perro desaparecido. O en un albergue temporal cuando alguien rompe en llanto al ver que no hay espacio para ser acogida con su gato. O incluso en días posteriores, cuando una voluntaria no puede dormir por lo que vivió durante un rescate. No hay un momento único. Lo importante es identificar señales de malestar y ofrecer una presencia respetuosa y disponible. ¿Dónde podemos brindar una primera ayuda psicológica?
La primera ayuda psicológica puede darse en el mismo lugar de la emergencia, pero ojo, siempre y cuando sea seguro. Y también puede ocurrir en albergues humanos o refugios de animales, cuando los equipos de rescate están saturados o emocionalmente desgastados, o incluso en la misma comunidad, en plazas, centros comunitarios, municipalidades y etc. Lo esencial es que exista un entorno seguro, tanto para quien acompaña como para quien está recibiendo el apoyo. Si es posible, se debe procurar un mínimo de privacidad. Por ejemplo, alejarse un poco del bullicio si alguien necesita llorar o hablar. Y si eso no es posible, al menos ofrecer un gesto genuino de presencia, cuidado y conexión. Como ya hemos visto en este módulo, la primera ayuda psicológica no es un protocolo frío ni una técnica exclusiva de psicólogos. Es ante todo una forma de acompañar y reconocer el sufrimiento ajeno con respeto y humanidad. Los planes de gestión de riesgo en Chile y en muchos otros países aún excluyen a los animales y con ellos a millones de personas cuyo bienestar emocional también depende de estos vínculos. En cada evacuación donde se niega a subir a una persona con su perro, en cada refugio donde se prohíbe el ingreso de gatos o conejos, en cada albergue donde una persona llora sola e incomprendida por haber perdido un animal, se produce una nueva forma de daño que aún no estamos nombrando. En este módulo no solo esperábamos entregarte los fundamentos básicos para acompañar, sino que además buscamos invitarte a mirar con otros ojos más amplios lo que significa cuidar y también comenzar a preguntarnos, ¿cómo hacemos para que estos cuidados no dependan solo de la voluntad individual? ¿Cómo exigimos protocolos que incluyan la dimensión multiespecie de la vida humana? ¿Qué podemos cambiar tanto como personas, comunidades o instituciones para que nadie tenga que elegir entre salvarse o quedarse con quienes aman? La resiliencia que queremos construir no es una resiliencia individualista, sino una resiliencia que reconoce los vínculos, que denuncia ausencias y que se organiza para cuidar mejor. Nos vemos en el próximo módulo donde abordaremos todos estos principios en la acción concreta.